Ahora se mostrará la simulación de los circuitos correspondiente a la práctica 7. Empezaremos por el filtro pasabanda. Este filtro permite el paso de una banda de frecuencias y atenúa todas las demás, y está compuesto, como se puede ver, por 7 elementos, 2 condensadores, 4 resistencias y un amplificador operacional. Y a continuación les mostraré el cálculo de sus componentes. Lo primero que calculamos fue la frecuencia central, donde aquí lo hicimos con ayuda de las frecuencias ya establecidas en la práctica de F1 y F2. Hallamos lo que es la frecuencia central y lo siguiente fue hallar Q, donde Q nos dio un valor de 2.96 y lo único que hicimos fue sustituir las frecuencias que ya teníamos. A continuación calculamos la resistencia R1, donde lo único que se hizo fue sustituir los valores. Y aquí establecimos que tenemos una ganancia de 3, ya que esto no se nos proporcionó en la práctica. Sustituimos y obtuvimos el valor de R1. Lo siguiente fue obtener el valor de R2, que simplemente sustituimos el valor de la frecuencia central de Q y de nuestro capacitor, donde el capacitor le asignamos un valor de 10 nanofaradios. A continuación calculamos el valor de las resistencias R3 y R4. Estas resistencias son iguales, por lo que simplemente hicimos lo que nos dice la fórmula, llevando a cabo la sustitución, y de esta manera hicimos los cálculos. Y por último, obtuvimos el valor del capacitor 2, que nos dio un valor de 13.424 nanofaradios. Ya que ya tenemos los valores, lo único que hicimos fue sustituir en cada uno de los componentes. Y ya que tenemos todos los valores, ya se puede llevar a cabo lo que es la simulación en el diagrama de Bode. Simulamos y nos da la gráfica siguiente, donde podemos ver que la línea verde corresponde a lo que es la magnitud y la de color amarillo corresponde a lo que es nuestra fase. Y aquí podemos observar que tenemos una ganancia de 3, que fue lo que nosotros escogimos para este circuito. Y si me acerco a la gráfica, puedo ver que se puede ver que hay una frecuencia central a- según lo que calculamos, que obtuvimos un valor de 14.79 kilohertz. Esto nos dice que nuestras frecuencias que nos pedía la práctica de F1 y F2 son correctas. Y con esto podemos concluir lo que es el filtro pasabanda. Bueno, a continuación vamos a presentarles el circuito, el filtro rechazabanda de segundo orden, no inversor. Bueno, primero que nada vamos a mostrar los cálculos con los que realizamos el diseño de este filtro, para lo cual se pide que la frecuencia de corte F1 sea de 20 kHz y la frecuencia de corte F2 sea 30 kHz. Posteriormente seleccionamos el valor de nuestra ganancia y de la resistencia RA, siendo 2 y 10 kiloohms respectivamente. Y una vez ahora sí teniendo nuestros 4 valores iniciales, ahora sí podemos empezar con el cálculo de los demás componentes. Primero vamos a hallar el valor de RB, que pues es simplemente utilizar el valor de la ganancia que seleccionamos por el valor de nuestra RA seleccionada, que vendría siendo 2 por 10 kiloohms. Nos da igual a que RB es igual a 20 kiloohms. Después obtenemos el valor de nuestra frecuencia central, que es la raíz cuadrada de F1 por F2.
y nos da un valor de 24.495 kHz. Seguidamente hallamos el valor de Q, que es nuestra frecuencia central entre la resta de nuestras frecuencias de corte F2 menos F1, y nos da un valor de 2.45. Y ahora este valor de Q lo vamos a utilizar para hallar el valor del factor M. Luego, el valor de Q anteriormente hallado lo vamos a sustituir y nos da que el factor M nos va a dar igual a 4.425. Y una vez obtenido este valor del factor M, ahora sí podemos hallar el resto, que sería el valor de R1, que en este caso vamos a elegir que vamos a seleccionar un valor de 20 nanofaradios para nuestro capacitor 2. Entonces el valor de R1 va a estar determinado por la división de 1 sobre 2pi por nuestra frecuencia de corte por el valor de nuestro capacitor 2, y el resultado de esto va a ser multiplicado por la raíz cuadrada del factor m más 1 entre el factor m. Pues nada más sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos que nuestra R1 va a valer 360 ohms. Ahora hallamos el valor de R2, que simplemente va a ser 2 veces R1, por lo que el valor de 360 ohms lo vamos a multiplicar por 2, y esto nos va a dar 720 ohms. Seguidamente hallamos el valor de la resistencia Rx, que es la fórmula similar con la que hallamos R1, sin embargo, en la división de acá, nuestro factor M va a estar elevado al cubo. Entonces sustituimos de nueva cuenta los valores, nada más tomando en cuenta que en esta operación el factor M va a estar elevado al cubo. Y obtenemos que nuestra Rx es 81.3 ohms. Y ya para finalizar los cálculos, simplemente calculamos el valor de nuestro capacitor C1, que va a ser el factor M por el valor de nuestro capacitor 2. Sería 4.425 por los 20 nanofaradios que seleccionamos. Y nos va a dar que nuestro capacitor 1 va a tener un valor de 88.5 nanofaradios. Y una vez que ya realizamos todos estos cálculos, significa que ya tenemos todos los valores de nuestros componentes, con lo cual podemos proceder a realizar el circuito, que vendría siendo el filtro rechaza banda no inversor. Aquí tenemos los valores de RA, de RB, RX, R2, los de R1, el capacitor 1 y el capacitor 2. Así quedaría el circuito con nuestros valores calculados. Y para comprobar su funcionamiento, pues lo que tenemos que hacer pues es observar su diagrama de Bode, el cual tenemos aquí presente, que si lo observamos bien, podemos observar que nuestro diagrama de magnitud llega a la magnitud, a la ganancia que nosotros seleccionamos, que en este caso fue una ganancia de 2, que como podemos observar se cumple. De igual manera, vamos a observar nuestra frecuencia central. Por eso le voy a hacer zoom. Y como podemos observar aquí en la parte inferior de la pantalla, la frecuencia central está casi en 24.5 kHz, debido a que a nosotros nos dio, en nuestro cálculo, 24.495 kHz, que es prácticamente 24.5 kHz. De igual manera podemos observar nuestras frecuencias de corte inferior, que sería la de 20 kHz, y nuestra frecuencia de corte superior, que sería la de 30 kHz.
Y podemos ver que el funcionamiento del filtro rechaza banda no inversor se cumple. Eso sería todo por este circuito. Ahora pasaremos con el filtro rechaza banda inversor. Continuando con la práctica, ahora les presentaré el filtro rechazabanda inversor de segundo orden. Aquí tenemos la representación de nuestro circuito. Podemos observar que en este caso el amplificador, sus terminales irán invertidas. La resistencia RB de aquí irá conectada directamente a tierra y aquí mediremos la señal de salida. Esos son los cambios que se hacen para este tipo de filtro rechazabanda inversor. Para realizar el diseño, nosotros hicimos los siguientes cálculos, que prácticamente son los mismos que en el caso del no inversor. Aquí nada más yo le modifiqué la ganancia, ahora será de 1. Y la capacitancia de mi capacitor número 2 serán 10 nanofaradios. Pero se siguen las mismas fórmulas. Aquí tengo mi circuito armado en el simulador. Se puede observar el amplificador que se invirtieron las terminales, la resistencia conectada a tierra y donde vamos a medir nuestra señal de salida. Este filtro rechazabanda inversor lo que va a hacer es como el no inversor, o sea, rechazar la banda de frecuencias que existan entre la frecuencia de corte número 1 y la frecuencia de corte número 2. La diferencia está en que ahora en la salida la señal va a estar invertida. O sea, tendremos un desfase de menos 180 grados. Lo podemos ver en este diagrama de Bode. Vemos que la ganancia empieza en 1 como se había seleccionado. Y como decía el problema, que nuestro filtro rechace la banda que esté entre 20 y 30 kilohertz. Aquí tenemos la banda. Aquí ya está en 30 kilohertz. Podemos observar en la gráfica que deja pasar las bandas menores a 20 kilohertz y cuando empiezan a aumentar, empieza a rechazar las señales. Va a rechazar esta banda de frecuencias que se encuentran entre los 20 y 30 kilohertz. Aquí vemos lo que es el desfasamiento de menos 180 grados, lo que nos indica que la señal de salida estará invertida con respecto a la señal de entrada. Esto sería todo por nuestra parte. Nosotros somos el equipo número 2.